El señor Jorge Rodríguez sube al presidium de la Asamblea Nacional en el hemiciclo y despotrica de sus adversarios políticos con el peor insulto que le viene a la boca: fascistas. Lo propio dice el señor Diosdado Cabello, lo propio dice Nicolás Maduro, pero desde la acera contraria dicen, pero si es que el proceder de todos ellos es fascismo puro y duro. Ellos son fascistas. ¿Qué es fascismo hoy por hoy? ¿Por qué ha pasado a ser, digamos, el insulto o la descalificación favorita, recurrente? Vamos a tocar ese tema en nuestro foro de hoy. En la ciudad de Londres está el doctor Francisco Carballo, quien es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Londres. Francisco, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, César Miguel. Un gran gusto. Y más abajo, cruzando el Canal de la Mancha, en la ciudad de París, está el doctor Pedro José García Sánchez, profesor, investigador en sociología en la Universidad de París-Nanterre. Pedro José, muy buenos días, igual, muy buenas tardes por allá. Buenos días para ustedes, para ti, César Miguel, y para toda tu audiencia en América Latina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Francisco, vamos a comenzar contigo. ¿Qué es fascismo? A ver, fascismo es uno de esos términos que son realmente difíciles de definir. Hay una cantidad impresionante de definiciones y todas acaban de ser insuficientes. Yo te diría que hoy día me animaría a decir que lo que distingue a el fascismo clásico es primero la política de la emoción, donde los sentimientos son mucho más importantes que la razón. Otra característica que yo pensaría que todo fascismo debería tener es la idea de tener un enemigo muy localizado. No importa quién es el enemigo, lo importante es tener el enemigo, definir un nosotros frente al enemigo. La otra cuestión que es muy importante es el líder carismático, el líder absoluto, un líder que confía en su instinto y se pasa de largo el raciocinio, que no cree que haya más razón que la suya. En general, el fascismo ha sido una cuestión hipermasculina. Hoy quizás estamos viendo en Europa un cambio en ese sentido, pero había algo muy hipermasculino sobre el fascismo. Así que yo me quedaría, bueno, y la otra cosa, por supuesto, es una enorme desconfianza de dos grandes instituciones de la modernidad. Por un lado, de la democracia liberal y por el otro, de la salida posible de la democracia liberal, que era el socialismo. El fascismo es una salida de la democracia liberal por otro camino. Muy bien, ¿por qué ha pasado a ser, como dije en la breve introducción, el insulto, el denuesto recurrente? ¿Por qué lo peor que puedo decir de alguien, políticamente hablando, es que es fascista? Le pregunto al doctor Pedro José García Sánchez. César Miguel, mira, quizás para responderte, lo que me gustaría es recordar lo que fue pronunciado por el gran semiólogo Humberto Eco en una conferencia que hizo en Colombia en el 2009 y que llamó fascismo eterno. ¿Ok? Fascismo eterno. Él dio 14 características de ese fascismo eterno. Primero, bueno, ya lo nombró el compañero, culto de la tradición. Segundo, rechazo de la modernidad. Tercero, es el culto de la acción por la acción, en el cual la cultura siempre va a ser sospechada de que tiene actitudes críticas. Cuarto, ninguna forma de sincretismo puede aceptar críticas. Cinco, el desacuerdo es siempre una señal de diversidad. Y quien dice diversidad para el fascismo eterno, ¿ok?, exacerba el miedo natural que se puede tener hacia lo diferente. Sexto, el fascismo eterno proviene de la frustración individual y social.
Séptimo, el fascismo eterno, su único privilegio es el más común de todos, haber nacido en un mismo país, ¿ok? La cuestión de la nacionalidad, la obsesión del complot, que va a ser posiblemente internacional, siempre tiene que ver con ese nacionalismo. Octavo, los adeptos deben sentirse humillados por la riqueza ostensiva y por la fuerza del enemigo, porque tiene que haber un enemigo. Noveno, no hay una lucha por la vida, sino una vida por la lucha, lo cual va a llevar ¿a qué? A una especie de guerra permanente en la que tiene que haber un enemigo permanente. Décimo, predicar un elitismo popular, ¿ok? Que en las ciencias politológicas contemporáneas llaman populismo, pero que yo prefiero llamar pop política, desde que ese autor argentino, Ernesto Laclau, le hizo tanto un servicio a los populismos escribiendo aquella razón populista que utilizan hoy día populistas de izquierda y de derecha, populismo ambidestro, como lo llamo. Décimo, transferir la voluntad del poder por cuestiones sexuales, el compañero lo dijo, en general ha estado identificado a figuras masculinas, pero vemos como hoy en Francia, Marine Le Pen, ¿okay? Que es la hija del patriarca Le Pen, encarna justamente ese cambio, esa feminización del fascismo. 13, se basa en un populismo que va a ser cualitativo. La gente va a encontrar lo necesario en ese tipo de populismo. Y último, siempre un fascismo va a inventar una neolengua, lo cual nos lleva a ese otro gran autor, César Miguel, fundamental hoy día, George Orwell. ¿Ok? Y me permito, justamente, para terminar esta respuesta, citarte a otro autor que ha sido fundamental. Esos tres autores son fundamentales para entender y analizar lo que ocurre hoy día. Y es Hannah Arendt. Hannah Arendt nos dijo: mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino simplemente garantizar que ya nadie crea en nada. Wow. Entonces, respondiendo a tu pregunta, eso es lo grave de utilizar el término fascismo de la manera completamente prostituida como la vemos hoy día. Menudo decálogo nos has dado, Pedro José. En fin, y el remate con la siempre inefable Hannah Arendt pues fue crucial. Francisco, en tu descripción ibas hablando y me venían personajes a la mente, pero personajes muy diversos. Por ejemplo, podrías darnos unos 10 personajes fascistas de hoy en América Latina, en Europa, en Asia? A ver, es una pregunta muy, muy interesante y muy complicada de responder. Porque uno de los problemas que tenemos es que el fascismo, estoy de acuerdo con Eco en que hay una especie de fascismo eterno. Bien, pero también corremos el riesgo de usar el adjetivo fascista para descalificar o para tratar de describir realidades que requieren un nuevo lenguaje político. Ahora, voy a precisamente a lo que me preguntas. Supongo que en Europa podríamos hablar de Víctor Orbán. En buena medida, el régimen de Orbán se acerca a una definición, digamos, de Robert Paxton del fascismo. En Asia, yo creo que Modi en la India está muy cerca del fascismo. Volviendo a Europa, Putin está cerca del fascismo. En América, quizás el líder que más atributos fascistas se podrían encontrar es Donald Trump. Ahora, Trump trata siempre de usar incluso la palabra fascista para describir a los contrarios. En América Latina yo creo que es difícil hoy encontrar, quizás Katz en Chile coqueteaba con el fascismo, quizás Bolsonaro estuvo cerca del fascismo en términos discursivos, que no necesariamente no supo construir un poder fascista en la Argentina. Milei tiene otras características. Entonces,
quizás esas son figuras que se acercan al fascismo y habría que hacer la distinción entre los fascistas que usan un lenguaje fascista, es decir, que su lenguaje se acerca al fascismo, y luego los gobernantes que empiezan a construir un Estado fascista. Hoy en Europa, en América del Norte y en nuestra América, lo que tenemos, si acaso, son gentes que están usando el lenguaje del fascismo. Por ejemplo, Meloni no es el fascismo clásico. Ya. Pedro José, usaste la referencia a la señora Arendt y es lapidaria, es brutal, ¿verdad? No, mentir no es para que la gente crea la mentira, sencillamente miento para que en definitiva nadie crea en nada. Pensando en Venezuela, quizá se llegó a esa especie de culminación. Estamos en un momento de descreimiento, se logra una gran convocatoria a un proceso electoral. Contra toda adversidad, la gente acude de manera masiva, vota de manera masiva a favor del candidato opositor, y en menos de 48 horas la autoridad electoral dice: no, señores, ustedes están equivocados, ocurrió exactamente lo contrario. Ganó el que ustedes no querían, el señor Maduro sigue siendo el presidente. Y el señor presidente acusa entonces a todos sus detractores de fascistas. Me gustaría tu interpretación de esos hechos, Pedro José, por favor, desde esta perspectiva fascista. Claro, claro, mira, quizás la mejor manera de decirlo es tomando en serio la ley que ellos escribieron, ¿verdad? Esa ley que aprobaron en marzo con 30 artículos, ¿ok? Y que comienza, te leo rapidísimo. Ellos definen el artículo 4 que es el fascismo: postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial, de origen étnico, social o nacional, que asume la violencia como método de acción política, enarbola la cultura de la muerte, denigra la de la democracia, sus instituciones y valores republicanos, y promueve la supresión de derechos y garantías reconocidos en la Constitución. Entonces, cuando yo leo esa definición de un fascismo en la ley que aprobaron y que están utilizando hoy día, hay 4 preguntas que me surgen inmediatamente. ¿Qué significa una ley como esta en un país donde no hay Estado de Derecho? Siendo una ley, tenemos que partir de una premisa jurídica, ¿verdad? Una premisa jurídica que va a desplegarse en términos judiciales, en términos políticos, en términos sociales. Entonces, ¿cómo un cuerpo de reglas puede normar algo en un sitio en el que el derecho es letra muerta? Esa es la primera cuestión que me surge, porque no es solo que el derecho sea letra muerta, sino que todas las instancias arbitrales que existen en las sociedades, sean democráticas o menos democráticas, ¿ok? En los tribunales supremos de justicia, el fiscal, la defensoría del pueblo, incluso lleguemos hasta los medios de comunicación. ¿Qué significa, ok? ¿Qué significa que hayan reglas cuando no hay Estado de Derecho? Lo cual me lleva a la segunda pregunta: ¿qué implica que una ley que sanciona y castiga crímenes que ya lo están, ya lo son sancionados, ya son castigados, ya lo han sido, ¿ok? Porque, mira, simplemente, si tomamos referente 2017, la ley contra el odio y la convivencia ciudadana, el articulado es muy similar al de esta ley. Y los señuelos, bueno, ni se diga, los medios de comunicación, todo líder que pueda surgir de la oposición, venga de las corporaciones sindicales, de los partidos, de los estudiantes, de la sociedad civil, todo estaba allí contenido, la mayor parte de las cosas estaban contenidas. Y si podemos ir aún más allá, César Miguel, ¿recuerdas que en el 2013 el gobierno hizo esa maravilla que llamó Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo? ¿Recuerdas que hace un rato estaba hablando de Orwell?
Ajá, sí. ¿Ves cómo si uno sigue la pista venezolana, ¿ok? Uno se da cuenta, y allí hay una cosa fundamental. ¿Tú recuerdas en las primeras elecciones, entre el 98, no, entre el 2002 y el 2005, que los chavistas, el chavismo gubernamental, comenzó aquella frase, que era un eslogan electoral: Chávez forever, Chávez forever, ¿ok? Nos las empezaron a martillar desde aquella época, ¿de acuerdo? Sabemos bien cómo Maduro, con toda la simbología, toda la antropología política que se han dedicado a hacer, en términos ya no de nepotismo, porque no es el hijo natural, pero es el hijo putativo, ideológico, simbólico, etcétera, etcétera, ha hecho que ese forever encarne algo cierto. Hay una perpetuidad como horizonte. Y esa perpetuidad como horizonte es lo propio de las dictaduras, pero sobre todo, César Miguel, es lo propio de lo que siembran los totalitarismos. ¿Ok? Nosotros, por ejemplo, junto con Elizabeth Burgos, que sacó un artículo fundamental a principios del chavismo que muy poca gente en Venezuela ha leído, que se llama Revolución Nacional, Etnicismo, Neofascismo, que no lo ha leído, ¿por qué? Porque lo sacó una revista cubana. Desde esa época, Elizabeth Burgos nos hacía ver cómo lo fundamental que ligaba el castrismo y al chavismo era la impunidad. Y si ligamos esa impunidad a esa perpetuidad como horizonte, ¿qué tenemos? Tenemos una especie de fórmulas mágicas, ¿ok? Que no necesitamos el estado mágico para realizarlas, sino justamente esa forma de totalitarismo por cuentagotas que se ha venido desarrollando desde hace 20 años y que hoy día, con esta ley, por ejemplo, se está volviendo un totalitarismo constitucional. Hemos tenido que batallar muchísimo con los politólogos que nos han puesto la cosa del autoritarismo. Mira, para cualquier venezolano de a pie que haya vivido lo que justamente, vuelvo a Hannah Arendt, define la esencia del totalitarismo, sabe de lo que estamos hablando. Perder la espontaneidad en el vivir. Todos aquellos que votamos el 28, y como tú dices, una semana después, las instituciones nos dicen, ese voto que ustedes realizaron, mira, muy bien, votaron, pero eso no ha servido de nada, porque están frente a la perpetuidad de nuestro poder. Y desde entonces, ¿qué ha hecho el régimen? Ha tenido una fuga hacia adelante en todos los registros propios de la violencia. Sí. Esa violencia que enunció en su definición del fascismo con el que encabezó su ley. Bueno, el tiempo lamentablemente se nos fue hoy, pero de una velocidad total. Incluiste un concepto importantísimo, impunidad, a la hora de hablar de fascismo. Brevemente, Francisco, te quiero dejar la palabra para concluir allá en Londres, pero pusiste en el mismo saco a Putin y a Trump, y el término impunidad pasa a cobrar aquí. Entonces esto no es un problema de izquierdas y derechas, lo del fascismo. Ya para concluir, Francisco. Yo creo que habría que repensar el término fascismo si lo vamos a usar. Y para hacerlo quizás tendríamos que quitar la parte ideológica y quedarnos con prácticas políticas muy concretas. Y en ese sentido, lo que estás diciendo es muy cierto. Una cosa que hoy sería el eje conductor de estos nuevos personajes que les llamamos fascistas, suele ser eso, la impunidad, ya sea que la tengan de facto o que la deseen, y que están haciendo todo lo posible por tener una impunidad absoluta. Entonces, sí creo que por ahí vendría una de las características de algo que tenemos que redefinir. Yo insisto, a mí el concepto de fascismo para pensar lo que está sucediendo
hoy día me parece complicado por una razón, porque estamos metiendo en el mismo saco cosas que son de muy distinto calado. Ya. Muchísimas gracias al doctor Francisco Carballo, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Londres. Gracias, Francisco. Un placer, muchas gracias. Y al doctor Pedro José García Sánchez, profesor investigador en Sociología en la Universidad de París-Nanterre, por supuesto en París. Pedro José, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, César Miguel, por esta oportunidad de conversar contigo y con toda tu gran audiencia en América Latina y en el mundo. Muchas gracias. Bien, el reloj indica 10:30 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión.